Bueno, es un lujo tenerte, Urpi Torrado, gran lujo en verdad, porque además conozco tu calidad profesional, para todos los que están aquí me conocen, ella es la gerente general y bueno, cofundadora de Datum, una de las empresas líderes en investigación, que además acaba de lanzar su reciente libro de familias peruanas, más familias de las que te imaginas, que creo que es un éxito porque es creo que la primera investigación, ¿cierto, Urpe? En el tema, digamos, con números y con toda digamos, la exhaustividad y rigor estadístico del caso, ¿no? Creería yo que sí, porque o sea, creo que hay varios intentos y muchas empresas, y mucho, digamos, el tema de familia es un tema que apasiona a más de uno y que creo que se han intentado hacer pequeñas cosas, pero sí, creería yo que es la primera que busca esta cuantificación y además esta fusión de datos, fotos, insights, que hace que sea una visión más completa. Está súper, súper bueno. ¿Y cómo te animaste a escribirlo? Bueno, en realidad este es un proyecto que teníamos hace bastante tiempo y la verdad que se suma dos temas, ¿no? Uno es que siempre quisimos como Datum, y bueno, tú sabes que Datum es una empresa Sí. familiar, ¿no? Entonces mi papá siempre nos decía que, o sea, una de las formas de dejar tu legado en esta sociedad y en el mundo era escribir un libro, ¿no? Entonces era un proyecto en Datum que lo tuvimos siempre y hemos escrito incluso 2 libros, uno que, en verdad, o sea, es tan antiguo que es parte ya de la historia y que no tuvo, digamos, el impacto que nosotros queríamos lograr. Y otro que nunca dio la luz, cuando Datum cumplió 20 años, escribimos un libro sobre, digamos, toda la experiencia que teníamos en opinión pública y sobre los 20 años de democracia en el Perú, pero que bueno, que el tema, o sea, si bien quedó y mucha de esa data del libro siempre la estamos compartiendo, pues siempre nos están pidiendo, entonces teníamos esta idea y este proyecto de que queríamos publicar un libro y hacer un aporte que fuera más allá incluso de la parte comercial, ¿no? O sea, este no es un proyecto comercial, sino es un proyecto de compartir y de generar conocimiento que pueda contribuir a una mejor sociedad, ¿no? Entonces, llegamos a este tema de familias y empezamos a ver lo que había. Nos gustó mucho la investigación, el libro que hay sobre el tema en México, de Heriberto López. Benítez. Sí. Sí. Heriberto ha trabajado mucho el tema, entonces empezamos con un proyecto de tratar de unirnos diferentes empresas de Latinoamérica para hacer un estudio sobre la familia en toda la región y poder tener un libro que tuviera esta mirada desde distintos países y que, digamos, con las similitudes que hay en Latinoamérica, porque tenemos una base común muy grande, y también diferencias y particularidades. Pero bueno, no logramos sumar por distintos motivos, trabajo, prioridades, etcétera, no logramos sumar esfuerzos y decidimos continuar el tema y veníamos trabajando y procesando la data oficial, porque lo que había que hacer era buscar esta data sobre la cual pudiéramos procesar y hablar de familias. Y bueno, ya cuando ya estábamos bastante, digamos, avanzados en esto, conversando con Carla, le dije, mira, tenemos esta idea, y a Carla le fascinó y me dijo, me quiero sumar a la investigación, me quiero sumar al proyecto, y la verdad que fue bienvenida porque creo que combinar la academia con, digamos, la parte que nosotros hacemos le suma muchísimo valor a lo que ya estábamos haciendo. De acuerdo. Y bueno, yo creo que sin más, Urpi, todo tuyo. A ver, Aprenderemos contigo. comparto Dale. pantalla. Necesito que me... ¿Sí puedes? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? no, necesito que me vea. A ver, Ahí. all panelist. All panelist. A ver, dale, Urpi, a ver si puedes ahorita. Ahora sí. Dale. Ahora sí. Listo. Bueno, la verdad que el libro tiene, en realidad, podemos mirar la data de muchas formas. He tratado a ver, vengo ya incluso hablando con algunas empresas, algunos clientes que me dicen, bueno, ya hagamos reuniones con nuestros equipos de trabajo para hablar sobre las familias. Y la verdad que he hecho varias presentaciones y todas distintas. Esta la he armado especialmente
para hoy. En realidad, bueno, primero que nada te agradezco, Cristina, por la invitación y por la confianza. Y me parece, bueno, que tú también, de otra manera y desde otro ángulo, vienes trabajando el tema. Así que creo que juntas podríamos incluso sacar algunas reflexiones nuevas sobre este tema. Bueno, nosotros partimos del concepto de familia y lo que veíamos que ya, digamos, lo que se trabaja y muchas empresas lo hacen es este concepto tradicional. Y si vemos la publicidad, la publicidad está llena de digamos, de imágenes y de mensajes que están enfocados a la familia, papá, mamá y niños, ¿no? Que en realidad, y claro, toda la vida, cuando hablamos de familia, ese es el concepto que nos formamos. Y bueno, y probablemente hasta hace un tiempo era como se formaba la sociedad, pero lo que hemos visto es que este concepto de familia ha ido cambiando con los años, con la historia, con la dinámica propia social y con la aceptación de algunas de cambios en lo que es aceptado, lo que es visto, digamos, socialmente, pero no solamente con la aceptación social, sino que también la familia, como, digamos, además digamos, de la formación convencional, también está relacionada con el tema de los afectos, también está relacionada con la convivencia y con las dinámicas que se desarrollan dentro de un hogar a partir del tipo de familia que hay. ¿Por qué? Porque si es una familia, por poner un ejemplo, de mamá, papá y niños, es una familia donde los niños tienen mayor influencia y poder y las compras y las decisiones están supeditadas a esa situación familiar. Entonces, lo mismo si una persona vive sola, o lo mismo si se trata de una pareja sin hijos. O sea, en otras palabras, dependiendo del tipo de familia, también están las decisiones, ¿no? Entonces, encontramos que el concepto de familia necesitaba una revisión, y necesitaba una revisión porque las familias son dinámicas. Es decir, claro, hoy día la familia puede ser mamá, papá y niños, pero mañana se separa la pareja y es una familia que podría ser mamá y niños, mamá sola con niños, o podría ser papá solo con niños, dependiendo de qué es lo que pase. Podría ser una familia reconstituida, porque esa pareja que se separó podría volver a formar un hogar y entonces pasa a ser una familia reconstituida. Entonces las familias son dinámicas, no podríamos decir que, no podemos etiquetar y decir que la familia es así, sino que vamos a ver que en el tiempo las estructuras van cambiando y las relaciones de poder, las relaciones de comunicación, los valores se van cambiando a la medida que esta familia también va evolucionando. Y finalmente, eso nos lleva a la conclusión que no hay un solo tipo de familia, y el hecho de que tomemos conciencia de que no hay un solo tipo de familia hace que nosotros empecemos y trabajemos con una mirada diferente, porque tenemos, o sea, dependiendo de con quién queremos hablar, los mensajes van a cambiar, porque los valores cambian, porque las relaciones y las prioridades e incluso las decisiones de gasto dentro de un hogar cambian dependiendo del tipo de familia. Entonces, digamos, el objetivo de este estudio, por encima de todo, es visibilizar a esas familias que hoy no son consideradas en el marketing, no son consideradas en la comunicación e incluso en la planificación, porque no solamente esto es un tema de comunicación de las empresas o de marketing, sino que también las decisiones que se puedan tomar y las políticas públicas están relacionadas al concepto de familia, incluso la educación que se da en los colegios. O sea, creemos que el tema trasciende mucho más allá que solamente hablar del marketing. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que además han impulsado el cambio y el crecimiento de algunas familias en particular. En los últimos años, estamos en este momento en una situación coyuntural complicada. Sin embargo, si miramos hacia atrás, los 10 o los últimos 15 años en el Perú, lo que ha habido es crecimiento económico, ha habido un boom inmobiliario, se ha incorporado un mayor número de mujeres a la fuerza laboral, y han habido, y el resultado de eso es el empoderamiento de la mujer,
cambio en las formas y las decisiones también de compra que están relacionadas al hogar, y eso también cambia la estructura y la dinámica de las familias, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, creería que estos son, o sea, han habido muchos cambios en el Perú, pero estos son los que más fuerte han influenciado y potenciado el cambio de las familias, y creo que hay un cambio que es el cambio cultural, el cambio, el cambio que también viene teniendo la sociedad y las religiones, donde hace unos años de repente figuras como la separación, el divorcio o una mujer sola eran vistos de una manera y hoy día gozan de una aceptación diferente. Entonces, estos cambios en la cultura también impactan en el crecimiento de los tipos de familia. Solo, y lo hago muy rapidito para centrarnos luego en las familias, que creo que es lo más interesante de este estudio, pero sí quería, ¿de dónde sale la información? O sea, cuando hablamos de, hay 11 tipos de familias, ¿según qué o qué encuesta? Bueno, nosotros tomamos la data censal del 2007, la data censal del 2017, para poder ver un comparativo de 10 años, o sea, ojalá pudiéramos tener año a año, pero o sea, en el Perú los descensos se hacen cada 10 años. Entonces tomamos la data censal del 2007 y 2017 para ver si habían cambios, y luego la data del censo no es suficiente para perfilar a las familias, entonces tomamos la data de la Encuesta Nacional de Hogares del 2018, que nos permite este perfilamiento y estos datos cuantitativos. Finalmente, y es muy importante, que tuvimos que hacer una encuesta de datos para validar lo que estábamos encontrando en la data censal, porque encontramos que dos tipos de familia no estaban siendo bien representadas. Después vamos a hablar de este dos tipos de familia, pero necesitábamos validar en qué medida se presentaban y qué tan importante eran. Entonces hicimos una encuesta para validar estos datos y tomamos, como les dije al inicio, el estudio que realizó el Instituto de Investigaciones Sociales de México como base teórica para poder segmentar a las familias. ¿Y cómo se trabajó? Bueno, hay un árbol para definir los tipos de familia, pero hay una serie de preguntas y a medida que vamos viendo cuáles son las respuestas, se van definiendo los tipos de familia. Entonces, ¿qué encontramos? Vemos que entre el 2007 y el 2017, o sea, en 10 años, se creció de 6.754.000 familias a 8.252.000 más familias. O sea, en 10 años hubo un crecimiento importantísimo en el número de familias. ¿Y cuáles son estas 11 familias? Bueno, como podrán ver, hablábamos al inicio del estereotipo de familia, mamá, papá y niños, donde muchas veces, y todo lo que se trabaja se hace con este concepto de familia más tradicional, pero eso no llega a ser ni siquiera un cuarto digamos, del número de familias, no viene a ser ni la cuarta parte, es 21.8%. ¿Por qué? Porque hay precisamente otros tipos de familia, y aquí hemos separado del PAI porque en la data censal solamente nos permite identificar 10 tipos de familia. Hay un tipo de familia que no está contemplado en la data censal, que es la familia reconstituida, que es esta pareja que se une, pero que tiene hijos, cualquiera de los dos o ambos podrían tener hijos de una anterior relación. Y esta familia, en la data censal no hay preguntas que nos permitan identificar este tipo de familias, por eso es que tuvimos que hacer la encuesta. El otro tipo de familia que sí está medida en el censo del 2017, pero no está medida en el censo del 2007, es la pareja del mismo sexo. Que si bien en términos porcentuales pareciera que es un número pequeño, bueno, de hecho es un porcentaje pequeño, pero son más de 6.000 familias, entonces sí es uno de los tipos de familia que tenemos que empezar a visibilizar, porque es una realidad que hoy día hay familias de pareja del mismo sexo con una serie, digamos, de características que los hace diferentes y un mercado tan atractivo como puede ser cualquiera de los otros tipos de familia. ¿Cuáles son
Y como les decía, creo que estos factores que vimos a nivel de contexto que llevaron al cambio de las familias, ¿qué es lo que cambió entre el 2007 y el 2017? La mamá sola con hijos es un tipo de familia que creció 2 puntos, y el otro tipo de familia que tuvo un crecimiento importante, acá hay un error en el porcentaje, es la familia unipersonal. Perdón, acá hay un error en el porcentaje, no tengo el libro a la mano, pero si no me equivoco subió de 12 a 16. Pero ha habido un crecimiento importante en estos dos tipos de familia, ¿no? Por un lado, mamás solas con hijos, como les decía, por este empoderamiento de la mujer que empieza que se separa y que no tiene problemas de asumir digamos, el tener este tipo de familia y estar a cargo de los hijos y sacar adelante a los hijos. Y luego la familia unipersonal, mucha más gente viviendo solas, porque con este boom inmobiliario se crean, empieza a desarrollarse la posibilidad de vivir solo y de disfrutar la vida solo. Ahora les voy a mostrar incluso algunas verbalizaciones de las visitas etnográficas que hicimos. Y los dos tipos de familia que han decrecido son el mamá, papá y niños. Como ven, hay una caída en 10 años. ¿Por qué? Porque precisamente es este tipo de familia que es el que se ve afectado, ¿no? O sea, el que, producto de estos cambios sociales que se están viviendo, dejan de ser ya el estereotipo, dejan de ser el ideal de familia. Hay ahora 11 tipos de familia y mi ideal de familia puede ser cualquiera de estos 11. Y por otro lado, el otro tipo de familia que decrece es la pareja, hijos y otros parientes, nuevamente, porque este boom inmobiliario lleva a las familias, a las nuevas familias que se forman, a salir del hogar y buscar una vivienda propia. Por lo tanto, decrece en beneficio o en crecimiento de los otros tipos de familia. Entonces, quiero, la verdad que por razones y limitaciones de tiempo, porque la verdad que hubiera sido ideal ir familia por familia, porque hay muchos datos interesantes, pero sí me gustaría, he tomado algunos datos que me parecen muy relevantes del libro y luego algunos insights por familia. Lo primero es que el 30% de los jefes de familia es mujer. Como bien, digamos, una de las reflexiones finales que nosotros tenemos es que ya el concepto de jefe de familia o ama de casa es un concepto que merece ser revisado y que en muchos hogares ya no está funcionando como concepto. Aún así, vemos en la data censal que el 30% de las jefes de familia son mujeres. Entonces, aquí ya hay un cambio en este cliché que tenemos y este paradigma, ¿no? Que hace pensar que cuando se habla de jefe de familia y que toman las decisiones en el hogar es un hombre, no. En el 30% de las familias peruanas es una mujer. Por otro lado, el 30% de los jefes de familia está casado. En otras palabras, estamos hablando que casi 2/3 de los jefes de familia o son convivientes, o son solteros, o viudos, o sea, están en otra situación, lo cual creo que nos lleva también a la reflexión cuando hablamos de algunos conceptos, sin promover ninguno en particular, pero es cuando queremos hablarle a un tipo de familia, tenemos que pensar cómo están compuestas y cómo son en la realidad. La edad promedio de los jefes de familia es de 53 años, a pesar de que el Perú tiene una población bastante joven, los jefes de familia sí tienen una edad, digamos, no tan joven. El ingreso promedio de una familia en el Perú es de 3.195 soles, lo cual es mucho mayor cuando es a nivel urbano, y ya luego si lo vemos por ciudad o por nivel socioeconómico también hay variaciones importantes. El 30% de las familias peruanas, o sea, el 30% del ingreso de las familias peruanas está destinado a alimentación, es el gasto más importante, y el segundo gasto más importante es el alquiler entre quienes gastan en alquiler, porque lo que sí hemos visto en el estudio, y bueno, como les decía, hay mucha data en realidad, pero van a ver que
hay mucha gente que tiene vivienda propia, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la casa es producto de una herencia, por una invasión, porque la fue construyendo de a poco, por distintas circunstancias, pero hemos encontrado que la mayoría de la gente es propietaria. Perdón por la fiera que tenemos en casa. Y luego, perdón, entre quienes no tienen el gasto del alquiler, un segundo gasto importante es el tema de educación, que está bastante similar al gasto en transporte, que también es bastante elevado para las familias peruanas. Y luego, si queremos hablar de algunos insights o de algunos temas que salieron en cada tipo de familia, en los casos de papá, mamá y jóvenes, por ejemplo, uno de los insights interesantes es que ellos veían que estaban en un estado transitorio, es decir, cada uno está ya en una etapa en que cada uno ve por sus propios intereses y ya los padres ven que los hijos están por salir del hogar. Entonces, eso hace que haya una relación incluso más horizontal entre los miembros de la familia que cuando se trata, por ejemplo, de una familia que es mamá, papá e hijos pequeños, ¿no? Donde la relación es más vertical. Ya acá pasa la relación a ser más horizontal y ya están mirando al futuro, ya están mirando la salida, ya es una etapa donde la relación cambia. Los corresidentes son personas que podrían tener un lazo familiar o no, muchos los conocemos como roommates, donde lo que ahí resalta es el respeto de la individualidad y el desarrollo de lazos afectivos. En otras palabras, el hecho de que son personas que se han juntado para, digamos, ahorrar en alquiler o han migrado de provincias a Lima y entonces, digamos, las circunstancias los han puesto ahí, eso no implica que no se desarrollen lazos afectivos, no implica que no haya una relación, pero habiendo una relación, cada uno respeta su individualidad. La familia unipersonal, aquí son personas que han decidido vivir solas y que valoran muchísimo la libertad y la independencia. La pareja joven sin hijos están motivados por su desarrollo profesional, es decir, son parejas que han decidido por el momento no tener hijos, o sea, no es que no piensen tener hijos y no es que no puedan, algunos probablemente no, pero digamos la razón fundamental en este momento para decidir ser este tipo de familia es porque para ellos en este momento lo que pesa es todo el desarrollo profesional, el sentir que están en una etapa de crecimiento y no quieren sacrificar eso, y por otro lado quieren todavía disfrutar de viajes y de otras, digamos, actividades que, digamos que al tener hijos no podrían hacerlas. Nido vacío son normalmente personas mayores cuyos hijos ya abandonaron el nido y la verdad que cuando fuimos a las escenografías pensábamos encontrar personas de repente tristes o deprimidas porque ya los hijos no estaban. En realidad encontramos parejas felices que dedican su tiempo al esparcimiento, a la diversión, de vez en cuando cuidan a los nietos y se sienten importantes cuando se sienten necesitados por los hijos o por los nietos. Sin embargo, disfrutan muchísimo de esta nueva vida y de esta nueva etapa que están, en la que ellos están. La pareja del mismo sexo, ellos reconocen la discriminación como un problema actual. Es decir, les ha costado muchísimo, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, un préstamo para comprar la vivienda en la que están, porque hoy día algunos mencionaron que ya algunos bancos tenían productos, pero no es una figura legal que ellos les permita, por ejemplo, hacerse de bienes. Sentían también las miradas, los prejuicios. Sin embargo, son familias que han logrado, digamos, superar los retos que los llevaron hasta esta etapa, y son un tipo de familia que
si los comparamos, tienen patrones de comportamiento, de gasto muy diferentes a los demás. Hay gasto en entretenimiento, tienen un ingreso promedio mayor a otros, y por lo menos en la data del censo encontramos que estaban principalmente en los niveles socioeconómicos medios y altos. Esto no mide a la población LGTBI. ¿Por qué? Porque esto no mide a las personas, o sea, qué porcentaje de la población son, sino lo que estamos evaluando es la familia de pareja del mismo sexo. Y como les decía, son más de 6.000 personas, o son más de 6.000 familias, ¿no? Sería el doble de personas. Por otro lado, la mamá sola con hijos son mujeres que han sacado fortaleza para afrontar la adversidad. Ellas dicen que su motor principal para salir adelante son los hijos, se apoyan mucho digamos, en la familia para poder trabajar y cuidar a los niños. Y, digamos, en contraposición con el papá solo con hijos, ¿no? Que en el caso de los papás, ellos se sienten admirados por la sociedad, se sienten apoyados por su entorno y sienten que digamos, también sus hijos son lo más importante, pero hay una diferencia de cómo son vistos los hombres versus a cómo son vistas las mujeres cuando están solas con hijos. O por lo menos esto hemos encontrado en las familias. La familia reconstituida centra toda su energía en la integración de los miembros. Es decir, como son dos personas que se han unido luego de haber tenido hijos en otros compromisos, el que los hijos puedan aceptar a la nueva pareja y que los hijos puedan convivir entre sí, hace que toda la energía esté centrada en eso, en cómo integrarse como familia. Entonces hay muchas, piensan en muchas actividades que los lleve a unirse como familia, ¿no? Versus en otras familias donde lo que veíamos cuando los visitábamos es que cada uno, por ejemplo, estaba en un televisor o cada uno estaba en un dispositivo, entonces había como mucho aislamiento, cada uno por su cuenta. En la familia reconstituida, como ahí está, o sea, se centra mucha energía en la integración, entonces hay más momentos en familia o búsqueda de más espacio de poder estar todos juntos y de pasar un buen momento. Igual hay una lucha de poder, ¿no? Por digamos, quién logra hacer valer, digamos, su punto de vista o quién tiene la razón, pero es parte del proceso. La familia, papá, mamá y niños, como les dije al inicio, ¿no? El poder y la influencia está centrada en los niños, ¿no? Entonces, las decisiones de compra están muy basadas en qué es lo que le gusta a los niños, ¿no? O sea, y entonces hay más productos con, no sé, dibujos animados en las etiquetas, hay más, los niños opinan mucho más porque porque hay este temor de qué pasa si compro y no le gusta, o qué pasa si los niños tienen esta o aquella necesidad. Hoy día los chicos no están yendo al colegio, pero el hecho de que haya que preparar la lonchera, que tienen que ir al colegio, también cambia un poco la dinámica y las decisiones de compra de la familia. Y finalmente, la pareja, hija y otros parientes. La jerarquía, esto es bien interesante, ¿no? Porque no se da en las otras familias. Acá la jerarquía está dada por quién es el propietario de la vivienda, ¿no? Mientras que en otras familias, en la pareja del mismo sexo, por ejemplo, ahí hay ambos tienen igualdad en las decisiones, digamos, no hay uno que esté por encima del otro, o lo mismo de repente en la pareja joven sin hijos, o en otros casos, ¿no? En el caso de la mamá sola con hijos, pues la autoridad está, bueno, la mamá es la jefa y es la que decide. En este tipo de familia, pareja, hijos y otros parientes, los hogares han logrado encontrar digamos, un consenso y darle el poder o la jerarquía a quien es el propietario de la vivienda. Y quien llega a esta familia, ¿no? Digamos, nuera, una nueva pareja o un nuevo hijo, o sea, quienes vayan llegando a esta familia, digamos, sienten que tienen que adaptarse a esta forma de vida y que ya está preestablecida, es decir, poco pueden ellos cambiar las reglas, ¿no? Tienen que adaptarse.
Entonces, miren, esta es una familia unipersonal. Esta chica nos decía, yo disfruto mucho vivir sola, tengo mucho tiempo para mí, y eso es algo que la sociedad nos ha negado permanentemente a las mujeres. A las mujeres nos han enseñado a socializar siempre para atender a otras personas, sean niños, familiares o amigos. Estos son corresidentes que nos contaban que dentro de nuestro caos y nuestro desorden, cada uno sabe qué rol tiene y sabe qué cosas son importantes para la convivencia. Entonces, cada uno funciona de manera que ayude al otro, ¿no? Son personas que están viviendo y están compartiendo una vivienda y han logrado esta vida en común. Nido vacío. Tengo la confianza de decirle a mi hija que si no me provoca verla, no es porque no la ame, sino porque quiero descansar. Antes era impensable decir eso. Nuestra forma es un poco moderna, ¿no? Y esto que esta familia dice, bueno, yo soy un poco moderna y lo puedo decir, lo hemos encontrado en varios hogares, ¿no? Que es, parejas mayores que ya se sienten empoderadas y que están disfrutando de la vida y que pueden decirle a los hijos, conmigo hoy día no cuentas o conmigo hoy día sí cuentas, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, participan en cursos de municipalidades, tienen rutinas con amigos de la misma edad, o incluso algunos nos encontramos que dan clases o buscan, digamos, ese conocimiento que tienen, dependiendo de qué hayan hecho en la vida, seguir transmitiéndolo. Es un tipo de familia muy, muy interesante. Papá solo con hijos. Ser un papá solo es una gran responsabilidad. Uno toma conciencia que es el ejemplo. No es lo que yo le diga a mi hija que haga o no haga algo. Soy cuidadoso de mi comportamiento y las cosas que hago, ¿no? Y en el caso de la pareja del mismo sexo, lo que yo les decía, ¿no? No hay jefe del hogar, todo lo hacemos conjuntamente. Entonces, ¿a qué reflexiones podríamos llegar? Creemos nosotros que hay que visibilizar a todos los tipos de familia, no es uno por encima del otro. Creo que cada familia tiene sus particularidades y lo que necesitamos es que tomar conciencia que son 11 y que con 11 visiones diferentes, dinámicas, comportamientos, roles, y por lo tanto hay dos que son los que más nos preocupan, ¿no? Los que no están medidos en la data oficial o que creemos que no están medidos correctamente, que son la pareja del mismo sexo y la familia reconstituida, pero que en realidad y de fondo el hecho de que hay que visibilizar a las familias no es una por sobre otras, sino es a todas. Y eso nos lleva a que es necesario entender la composición, las características, la dinámica de cada tipo de familia, ¿no? O sea, no es solamente saber que existen, sino dentro de cada familia cómo se toman las decisiones, cuáles son las prioridades, qué los define como familia, y eso cambia muchísimo la forma en que nosotros vamos a llegar a las familias o en las que nos podamos conectar cuando queremos tener, digamos, algún servicio o producto que esté enfocado a una familia en particular. Por lo tanto, creemos que hay una necesidad de medirlas incluso en mayor profundidad. O sea, creo que este es un buen primer paso y le hacemos, hay este esfuerzo muy grande de haberlas medido y de visibilizarlas, pero creemos también que hay que seguirlas midiendo con más profundidad para poder seguir caracterizándolas y entendiendo estas nuevas familias. Y finalmente, una reflexión que creo que va más para el marketing y la publicidad, es que hay conceptos que hay que redefinir. O sea, hoy día seguimos hablando de jefe de familia y de ama de casa, cuando eso en muchos hogares ya son conceptos que no funcionan, que dejaron de ser. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, como les decía, horizontalidad en algunos tipos de familia, en la relación de algunos tipos de familia, pero también tenemos más mujeres trabajando, tenemos también que estos roles ahora son indistintos, o sea, ya hay actividades que no son propios del ama de casa ni propios del jefe de familia. O sea, hoy día cocina tanto un hombre como una mujer, trabaja tanto un hombre como una mujer, cuidan a los hijos tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces, estos conceptos y sobre todo el ama de casa que en el nombre propiamente ya hace una referencia de género, creemos que deben ser revisados porque no están funcionando y no funcionan en estas nuevas familias.
Excelente. Qué excelente, Urpi. Yo me quedo siempre enamorada de tus presentaciones porque creo que además creo que es un gran trabajo que está haciendo Datum, ¿no? Por poner números, por medir, por revisar censos, por de alguna manera recoger la data, pero que también es un gran esfuerzo tuyo y de Carla Penano también de hacer este libro, ¿no? De familias peruanas, porque creo que finalmente es un ejercicio de visibilización, ¿no? Como tú bien lo dices, y yo diría hasta de cuestionamiento, ¿no? Porque claramente estas investigaciones nos muestran que qué cosa es ser ama de casa, ¿no? O sea, yo te pregunto, Urpi, ¿tú te consideras ama de casa? No sabría responder. Exacto, a mí también me preguntan eso, bueno, sí, pero no, uno como que la etiqueta ahí la tiene, pero no se la pone del todo, ¿no? ¿Qué cosa es jefe de familia? ¿No? Cuando vino este tema del censo, ¿te acuerdas, no? Y a mí me pareció curioso, ¿no? Porque ¿quién es el jefe de familia? ¿Quién finalmente puede atribuirse, ¿no? Ese rol, ¿no? Hay parejas que tenemos equitativas también en términos de ingresos, en términos de roles, entonces es como complicado a veces también eso, ¿no? Yo invito a la gente aquí, hay personas que pueden escribir también en el chat, están diciendo Ricardo Morán, gran ejemplo de papá solo con hijos, ¿no? Creo que es interesante también el ejemplo. Tú, Urpi, yo te preguntaría a ti un poco de toda esta investigación muy valiosa, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es esa, nos has puesto varias reflexiones, pero ¿con qué te quedas? ¿Cuál es esa gran lección con la que tú dirías que te quedas? Es que no, a ver, es que no creo que el libro no tiene, o el estudio, lo que como querramos llamarlo, no hay una sola cosa, ¿no? O sea, tú has dicho, digamos, este es un libro que visibiliza y cuestiona. Digamos, nuestra hipótesis inicial era solamente visibilizar, nosotros no pensábamos cuestionar, terminamos cuestionando algunos conceptos porque es lo que nos encontramos cuando salimos a campo y vimos la realidad, ¿no? Y ahí también es muy interesante esta mezcla, porque muchas veces, claro, decimos, bueno, ya tengo el dato, ¿no? Ya tengo cuánto es el ingreso promedio, o ya tengo cuántas personas viven en tal tipo de vivienda o tal otro, o cuánta gente tiene televisor. Son datos importantísimos, o sea, es importantísimo, por ejemplo, si vemos ya solo el dato del televisor. Es interesante porque, claro, a las familias más pequeñas o las familias, por ejemplo, unipersonal, la tenencia de televisor es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque tienen computadora, tienen celular y entonces o sea, no es que no vean televisión, sino que hoy la televisión es consumida a través de otros dispositivos, ¿no? Versus las familias más grandes, sobre todo la familia de papá, mamá, hijos y otros parientes, es donde encontramos, por ejemplo, que ahí son las viviendas mejor equipadas, son las que tienen más personas en promedio y 6 personas promedios en el hogar. Entonces, claro, hay televisor y el televisor es el elemento aglutinador. Entonces, claro, algo tan sencillo como hablar de tenencia de televisor cambia según el tipo de familia. ¿Y por qué es importante? Bueno, no es solo si quiero vender televisores, porque eso condiciona la publicidad a la cual estoy expuesto, eso condiciona a las relaciones interpersonales dentro de una vivienda. Entonces, no solamente tenemos que hablar de los números, de cómo son las familias en porcentajes, sino creo que también tenemos que entender qué es lo que hay atrás, porque si no, el número solo un número tenemos que hacerlo hablar, y para hacerlo hablar, o sea, tú lo dices siempre, hay que pisar la calle es justamente ir y ver y conocer cómo viven estas familias, cómo es la dinámica, y ese es un poco el objetivo. Entonces, o sea, creo que el libro tiene muchos aprendizajes, no te puedo decir que me quedo con una cosa, pero sí creo que es importante tenemos que tener este entendimiento y esta mezcla y esta visión que es más completa, de tener números, de tener insights, de tener fotos, que si no, o sea, hoy la pandemia no nos permite salir de nuestras casas, o si salimos es de manera muy limitada, tenemos que acercarnos de todas maneras a las familias, ¿no? O sea, hay que buscar formas creativas de acercarnos a las familias para poder entenderlas. Bueno, una de las cosas que más me gusta del libro, que además
con mucha gentileza me lo hiciste llegar y te agradezco, es esta mezcla, ¿no? Este blended, ¿no? Entre el número y la etnografía, ¿no? Entre el número y las historias. Y yo creo que es ese componente. Me gustaría también comentarte un poco desde el lado Consumer Truth y desde el lado de nuestro libro Estrategias con Calle, un poco qué cosas es lo que hemos estado descubriendo también y de repente puede ser una mirada complementaria, ¿no? Porque yo creo que finalmente acá estamos para sumar, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que has dicho además me hacen mucho sentido. Nosotros hemos venido en Consumer Truth también investigando, haciendo mucho trabajo de calle, ¿no? Calle virtual, calle real, y hemos entendido que también la sociedad actual redefine los afectos, ¿no? Hemos entendido que se entiende el amor familiar en muchos sentidos, que la familia va más allá de las definiciones demográficas o parentales, ¿no? Además, ¿qué cosa es familia? La familia es Fujimori y familia, ¿no? Ahí se sacan los ojos, ¿no? Y sin embargo, son familias desde el punto de vista del ADN, pero son familia desde el punto de vista de los afectos, ¿no? Entonces, creemos que esas cosas también nos invitan a entender, ¿no? Y un poco en forma complementaria, ya en el libro Estrategias con Calle, comentábamos, ¿no? Cómo estas familias cambian y cómo finalmente nos invitan a redescubrir un nuevo mundo. Tal vez la mirada que me gustaría mostrar es una mirada complementaria finalmente desde la perspectiva de cuáles son esos cambios sociales, ¿no? Y hablamos de familias líquidas, entendemos familias líquidas como que el concepto de familia se define, ¿no? O sea, roommates que se consideran familias, o sea, no tienen una conexión de ADN, pero sí de amistad, y en algunos casos inclusive llegan a considerarse ese tipo de familias, inclusive el bromance, ¿no? Amor, como decíamos, de patas, que puede ser tan intenso que a veces tú le cuentas a tu pata cosas que no le contarías probablemente a tu hermano, a tu cuñado, ¿no? Familias móviles, ¿no? Que tiene que ver con esta concepción de que la distancia puede separar, pero la tecnología puede unir, ¿no? Ahora en pandemia, además, reuniones sumamente primordiales a través del Zoom, ¿no? Familias reinventadas, que lo comentabas tú también, que es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Este concepto tan interesante como finalmente las familias empiezan a tener estructuras distintas. Las familias mezcladas, ¿no? Donde hay mezcla intergeneracional, interracial, ¿no? En general la mezcla, pero parece ser interesante también como una opción. Y finalmente las familias reales, entendía como familias reales como más espontáneas y probablemente más imperfectas de lo que aparecen a veces en los mundos imaginarios, en los estereotipos que tenemos todos, inclusive en los comerciales de televisión, ¿no? Es decir, familias que tienen un componente de espontaneidad y de realidad mayor, ¿no? Entonces, en esa misma lógica, ¿no? Hablamos de esas familias líquidas, ¿no? El amor moldeable cobra nuevas formas, el lazo deja de ser únicamente sanguíneo, ¿no? Hablamos un poco de estos lazos que dejan que la lealtad y la confianza podrían haber equiparado en algunos momentos, Friends y otras, ¿no? Los amigos son los hermanos que tú eliges, ¿no? Son algunos de los insights, ¿no? Al final podríamos hablar de esta hermandad, ¿no? Que va más allá, evidentemente, de la sangre, ¿no? Algunos inclusive hablamos de tías de leche, ¿no? De tu madrina, ¿no? Le digo tía inclusive a la persona que ni siquiera es mi tía real, ¿no? Y a veces inclusive soy más hermano de mi medio hermano que del hermano real, ¿no? Entonces ahí empezamos a notar que hay unas diferencias en la concepción, ¿no? Que lazos que no son únicamente compartidos por lazos de apellido, ¿no? Inclusive nos pasó interesante como el mensaje viral de una madre que puede felicitar a la novia de su ex esposo. Pucha madre, yo no sé si haría eso, ¿eh? O sea, felicitar a la novia de tu ex. Está complicado, ¿no? Pero sin embargo son ejemplos de cómo finalmente empezamos a hablar desde las conformaciones familiares distintas, ¿no? Una familia que puede estar en todos lados, ¿no? Los hijos de todos, los hijos de nadie, ¿no? Donantes de leche, nodrinas modernas, ¿no? Todo el concepto de hijos que además son criadas por abuelas, o nanas, o profesores, o hasta vecinos. O sea, al final el amamantamiento, ¿no? O sea, tú amamantas, tú crías, ¿no? Este concepto de familia que puede tener una lógica inclusive ni siquiera de unión física, ¿no? Qué pena que hoy no sea el Día de la Abuela, ya que para mí es mi madre, ¿no? Creo que muchas de nosotras hemos considerado a nuestras abuelas, inclusive algunos, y muchos de los peruanos han sido criados por abuelas, ¿no? No son formalmente sus madres, pero son consideradas como tal, ¿no? Y este concepto también de la lealtad, ¿no? Deja de ser familia y se convierte en tu tribu, ¿no? Esa gente que no te falla, ¿no? Esa gente que la amistad va más allá de un juego, ¿no? Él no es tu compañero, es tu hermano, ¿no? A veces notamos, con quien te abrazas es tu familia, me gusta mucho decirlo, ¿no? Cuando hay un partido de fútbol y gana Perú, bueno, tú te abrazas a alguien, ¿no? Cuando metemos gol, ese concepto de familia que está ligado al abrazo y el afecto, ¿no?
personas que comparten tus mismos gustos, tus mismos valores, que inclusive la familia de hoy ni siquiera la comparte, ¿no? Porque tú puedes tener un hijo adolescente que, como tú bien decías, tiene una independencia, ¿no? Ideológica inclusive, ¿no? O sea, en una familia uno vota por la izquierda, el otro por la derecha, el otro del centro, y cada quien baila con su pañuelo. O sea, en las familias de sangre pueden haber hasta más diferencias que en familias de hermandad, ¿no? Por eso hablamos de ADN, ADM, ¿no? De amistad de mucho tiempo, ¿no? O sea, ese concepto de heredar propiedades, pero también amistades y rituales, ¿no? Nos puede faltar igualdad de sangre, pero nos sobra la pasión de hermanos, ¿no? Y estos conceptos de tener barrio, ¿no? Que también nos parece interesante hablar de la familia extendida, que es algo que tal vez no siempre miramos, ¿no? La familia, o sea, hay barrios de la clase media emergente de nuestro país donde finalmente tus vecinos son tu familia extendida, ¿no? Donde tú tienes, como el juez de Cebada, esta campaña Pilsen, también un concepto extendido de familia y donde consideras al otro, ¿no? A un otro importante, ¿no? Estos amigos que tú decías, los roommates o los brománticos, que nos gusta decir a nosotros como estos amigos que parecen hermanos, que viven juntos, comparten una olla, espacios, rituales, han dejado los estacionales. De hecho, muchos de las inmobiliarias, como tú bien lo decías, están dirigiéndose a ellos. Y mira, en mi caso particular, yo escribí este libro y creo que es importante también por eso, ¿no? Porque yo siempre he sido una nueva familia, ¿no? Antes de casarme, yo viví sola, ¿no? Yo era unifamiliar durante 6 años, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo iba a los supermercados y no encontraba ningún producto para mí porque todos los productos eran familiares, ¿no? O sea, no sé, pues la margarina era ya para 4 personas, yo era de uno, el arroz tenía 3/4 o 1 kilo y yo necesitaba, no sé, por ahí 1/4, o sea, siempre he tenido problemas y tenía problemas, ¿no? Para poder de alguna manera también ubicarme en ese espacio unifamiliar. Y luego cuando me casé, somos double income no kids, ¿no? O sea, esas familias sin hijos, ¿no? Que también no son consideradas familias, que son consideradas parejas, ¿no? Tal vez por eso escribí el libro también. Y me nació también, como a ti, Urpi, visibilizar esas diferencias, ¿no? Porque creo que nos toca mirar el cambio, ¿no? Y surgen cosas como estas, ¿no? El amor perruno o gatuno, ¿no? No es tu sangre, pero sí es tu familia, ¿no? Y yo les presento a mi nueva hija, que está acá, para que todas la vean, se llama Cielito Rodríguez, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo clave de cómo finalmente muchas nuevas familias adoptan, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Algunos escribimos libros, otros tenemos hijos y otros plantamos árboles, ¿no? Algunas pueden hacer las 3 cosas, ¿no? Y súper bueno. A mí me tocó la de escribir libros, ¿no? Ni plantar árboles ni tener hijos, pero creo que también esa es una realidad que está presente, ¿no? Entonces esas familias líquidas que tienen que ver con que tu familia finalmente se refiere. Por eso la liquidez tiene que ver con replantear o cuestionar este concepto de lazo puramente sanguíneo, ¿no? Pero también hay familias móviles, ¿no? Que se virtualiza el afecto, se virtualizan las emociones, los lazos no son presenciales, sino siguen siendo reales, más allá de lo físico, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Escribiendo, ¿no? Al final la cercanía va más allá, trasciende. La tecnología nos ha regalado el poder de sentirnos cerca a miles de kilómetros, ¿no? Tú le mandas emoticones a tu hijo mediante WhatsApp, ¿por qué no le puedes dar un beso real, ¿no? Y creo que finalmente este es el rol de la tecnología también a veces, de acercarnos y poder tener este tipo de miradas como la tiene la chica ahí, ¿no? O sea, la vida separa, la tecnología conecta, la conexión sigue estando ahí, ¿no? Finalmente acá estamos hablando de cómo finalmente la tecnología nos permite conectarnos. Y claro, hay ejemplos muy lindos, ¿no? De compañías que hablan de esto, de cómo la Navidad nos une, pero también cómo finalmente la conexión tecnológica nos une, ¿no? Entonces esas son las familias móviles, ¿no? Que decimos separadas al crecer, unidas al conectarse, ¿no? Pero también hay familias reinventadas que reinventan un poco esos típicos roles y la valentía para mostrarlo, nuevos compromisos, los amos de casa, ¿no? Tú comentabas, o los master of the house, como quieran llamarlo, las mamás independientes, esas familias reinventadas cuyo nivel de separación o divorcio puede no necesariamente hablar del amor que se tienen en verdad, y hay evidentemente ejemplos de familias que pueden ser un caos como familias que pueden más bien convivir en ese caos, ¿no? Se hicieron en el camino, se volvieron a inventar, ¿no? Uno dice, fracasaste. Yo creo que para la gente de pie es, no, me reinventé, ¿no? Entonces, el drama a veces también, y tal vez debemos aprender a tolerar un poco eso, ¿no? Lo que uno puede llamar la familia perfecta, ¿no? A lo que uno podría llamar, ok, les falta de repente la planeación o
o digamos la evolución lógica, pero les sobra actitud o les sobra evidentemente pasión. Entonces siempre la mirada va a ser distinta, cómo quieres ver tú, ¿no? A la familia Ingalls, a los años maravillosos, o a la familia real que tal vez es como este dibujo de la derecha, ¿no? Entonces, luego las familias mezcladas, todos tienen diferentes estilos, diferentes gustos, pero juntos se entienden muy bien, ¿no? Ahí están los niños solteros, están los roommates, ¿no? Diferentes instrumentos en una sola canción. Yo siempre he dicho que la familia peruana es como el pan con chicharrón, ¿no? O sea, no se entiende, ¿no? Tiene un sabor a veces, ¿no? Pero todo junto, pues, ¿no? Como un aeropuerto, como un combo ahí, ¿no? Mamá, yo soy independiente, voy a vivir solo, te pones una carpa en tu jardín, ¿no? La independencia que está más construida desde la intención que desde la realidad, ¿no? Hay muchos inmobiliarios que también dicen, oye, ¿no? Para los neosolteros o para los hijos adolescentes independientes, cuarto independiente, pero finalmente, ¿qué cosa es la independencia, no? Yo creo que finalmente las familias de hoy tienen hijos más independientes y con decisiones de consumo más complejas. Antes era una familia donde todos pedían el mismo yogur, o todos de hijo arquitecto, perdón, de padre arquitecto, hijo arquitecto, ahora las familias probablemente tienen diferencias, ¿no? Y además libertad de opinión. Familias con miembros más individuales, ¿no? Porque en un mundo más diverso probablemente necesitemos más espejos, ¿no? Entonces, hay depas para todas las familias, las veganos, los hippies, ¿no? En fin, hay conformaciones familiares tequis, y yo creo que en el fondo lo que va a existir en el mundo empresarial es que vamos a inventar un poco este tipo de espacios para tipos de familias distintas, ¿no? Me parece interesante inclusive cómo hay ya empresas que hablan desde small, medium y large, ¿no? O sea, en función de, si quieres, etapas del ciclo de vida, como tú bien lo decías, ¿no? La individualidad es un valor emergente. Los errores o los aciertos no son heredables. La genética forma, la sociedad moldea, ¿no? No heredas eso, ¿no? Entonces esas familias mezcladas que están unidas en la diferencia, con miembros más individuales, con rutinas y estilos distintos, con hijos independientes, que generan decisiones de consumo complejas, ¿no? Y con una demanda más microsegmentada, nos parece interesante también. Y creo que también coincidimos aquí justamente con el estudio que Urpe comentaba. Y finalmente, familias reales, ¿no? Que algunos postergan la maternidad, otros postergan la responsabilidad, pero no postergan la libertad, ¿no? Entonces, a veces son caóticas, imperfectas, kidults, sin hijos, LGTBI, ¿no? Familia en cualquiera de sus moldes, ¿no? Una familia real que puede redefinirse. Cuando hay amor hay familia, dicen algunos, y yo lo creo, ¿no? Que tiene que ver con este ejercicio de libertad también, ¿no? Kidults, ¿no? Que tienen alma de niños y billetera de adultos, muchos además, no sé, están jugando play, algunos piensan como adultos, viven como joven, aconsejan como anciano y no deja de soñar como niño. O sea, inclusive la edad tiene un rol distinto, la infancia es un estado mental, la juventud es un mindset, son cosas distintas, ¿no? También hay niños agrandados o destetados, ¿no? Viven con su ajo, esta visión de que no crean los cuentos, sino, o sea, mejor dicho, no creen los cuentos, los crean. Este es un estilo también que es interesante, como finalmente los niños empiezan a tomar decisiones cada vez más adultas e influir en decisiones de consumo, inclusive de categorías de producto, como ciertamente Datum lo ha revisado también, ¿no? Y finalmente estos hombres reales o hombres que se dedican, ¿no? A la labor doméstica, a la casa, que pueden inclusive hasta cocinar mejor que uno, tener una relación con los hábitos domésticos mejor que cualquier otra mujer, pero tienen la valentía para demostrarlo, no son amos de casa y se sienten así, ¿no? Entonces, creo que esto nos invita a, de alguna manera, dejar de mirar tanto el estereotipo y a mirar un poco más la realidad, ¿no? Porque tal vez hemos estado hablando de familias planeadas y no hemos estado hablando de familias espontáneas, ¿no? Tal vez hemos estado hablando de planeamientos, sueños y no hemos visto improvisación y sorpresa, ¿no? Entonces, un poco estas familias líquidas, móviles, reinventadas, mezcladas y reales, también son una forma de poder, de alguna manera, tener un discurso más real en un mundo donde probablemente no lo veamos, ¿no? De lazos sanguíneos y lazos afectivos, ¿no? De cercanía física, cercanía virtual, ¿no? Del fracaso a la oportunidad, ¿no? De unión en la diferencia y ciertamente de vidas menos perfectas, pero tal vez más hermosas o más caóticas, ¿no? Entonces, un poco este concepto de nuevas familias, que creo que coincidimos esto contigo, Urpi, ¿no? En que hay que visibilizarlas, no son visibles para la sociedad, menos para el marketing, ¿no? Entonces nos toca, de alguna manera, como investigadores, tal vez, y además como empresas, ¿no? Poner nuestro grano de arena en esta visibilización
y poder hacer algo al respecto. Y por eso yo la verdad que encantadísima de poder conversar contigo, Urpi, porque creo que compartimos esa visión. De hecho, Datum y Consumer Truth han estado investigando cada uno de su área, evidentemente expertise, pero yo cuando vi tu estudio, vi tu libro, para mí se me abrieron los ojos. Dije, esto es, ¿no? O sea, qué lindo poder ponerle estadísticas, números, qué lindo poder también tener, digamos, una investigación exhaustiva a nivel de Perú que ponga luz sobre esto, ¿no? No sé qué te Sí, bueno, parece. de hecho lo que hemos tenido reuniones de trabajo y hemos compartido en algún momento conocimiento y experiencia sobre el tema, porque sí, ambas estamos desde hace ya algún tiempo interesadas en aportar, ¿no? Como tú dices, es un tema casi de responsabilidad con la sociedad de poder hacer esta visibilización y que la verdad me parece súper interesante porque creo que lo que tú presentas es muy complementario a lo que nosotros hemos presentado, ¿no? O sea, nosotros las familias las hemos clasificado en función a cómo viven y al hogar y a la composición del hogar, y tú nos hablas de lazos afectivos, ¿no? Que digamos, son formas complementarias de ver a la familia, porque como todo en la vida, no hay una sola forma de ver las cosas, sino hay que verlas desde diferentes ángulos para poder entenderlas y poder construir y poder acercarte a ellas. De acuerdo. Y eso es un poco lo que queríamos mostrar. Nosotros estamos aquí para... Veo que tienes a tu furia también ahí. Y esas son las nuevas familias, ¿no? A veces yo siempre digo, ¿no? Cuando los días son muy duros, son muy intensos, el amor el casero a veces es importante. Yo los invito a quienes tienen alguna pregunta que hacer, tanto en Facebook como en chat, acá está Urpi, si quieren hacerle alguna pregunta, por supuesto, bienvenida sea. Ella ha lanzado, si quieres comentarnos, Urpi, de tu libro, cuéntanos un poquito dónde lo pueden adquirir, un poco para que la gente también sepa eso. Sí, el libro está en SBS, o sea que lo pueden adquirir ahí. Y he visto un par de preguntas en Facebook que no sé si, o que las han Dale, hecho. dale. Coméntala si quieres, Urpi. Ya. La pregunta era si el 30% de jefas de hogar es porque son mujeres, son mamás solas con hijos o mujeres divorciadas. Y no, no es así, porque si vemos la data, y déjame compartir nuevamente pantalla. Dale. Tenemos que el 16.8%, si ves acá, el 16.8%, perdón, 18.8% son mamás solas con hijos, pero tenemos 30% de mujeres jefa de hogar. Entonces, ¿qué significa? Que hay probablemente alrededor de 12%, un poco más, un poco menos, de hogares donde hay presencia tanto de, por decirlo de alguna manera tradicional, papá y mamá, pero la jefa de familia es la mujer, de acuerdo a data censal. De acuerdo. Creo que había otra pregunta también ahí. Ustedes han mencionado, es difícil definir lo que es ser o sentirse amas de casa. ¿Por qué creen eso? Dale, Urpi, contesta tú primero. Es complicado porque uno tiene múltiples roles. O sea, sí, decido cosas de mi casa, pero también también trabajo, también, no sé, hay múltiples roles dentro del hogar y digamos que mi realización personal, realización personal no está definida por las tareas de la casa, ¿no? Está definida por otras cosas que yo hago. Interesante. Yo coincido, ¿no? Amas de casa, siento que es un término anacrónico ya para la evolución de la mujer, ¿no? En todo caso, no sé, a veces me preguntaba, dueñas de hogar, administradoras familiares, no sé, hay múltiples términos que creo que pueden adaptarse mejor a los nuevos tiempos. Y porque además creo que las propias mujeres, amas de casa, sienten que su rol no es solamente la casa, sino independientemente de que además tengan un trabajo ligado al hogar, creo que es una mujer que tiene hoy una plasticidad, ¿no? Social, laboral y hasta identitaria, que creo que es reduccionista centrarla simplemente en eso, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Yo creo que ese es un poco, un poco el cuestionamiento sano, ¿no? Bueno, también hay ambos de casa también, ¿ah? Pues, y existe, no sé si en el estudio de ustedes sale algo de eso, Urpi, cuéntanos si quieres. O sea, sí, de hecho no es algo, digamos, que hayamos, que esté presentado, pero sí, o sea, así como hay
jefas de familia mujer también hayamos de casa. O sea, sí, esa es una realidad innegable. Y por eso, pero también es una realidad esta relación horizontal en muchas familias, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de la revisión de estos términos, porque muchas decisiones, incluso, por ejemplo, en términos de inversión publicitaria sí, se define y hay targets muy, no quiero solamente jefes de familia o más de casa, y entonces a veces es difícil porque ya la vida no es tan blanco y negro, ya son roles que han ido cambiando con el pasar de los años, porque como les decía, o sea, el contexto es que nuestra sociedad ha cambiado en los últimos 15, 20 años. Leila Chihuán, qué lindo escucharte, amiga, qué bacán, un abrazo. Dice, cumplo con todos y cada uno de los roles dentro de mi familia, pero es increíble que ni siquiera en el último censo que se hizo en nuestro país, mi familia cuenta. Totalmente, Leila, ¿no? Y creo que es importante visibilizar ese tipo de familias también, ¿no? Tú eres una madre guerrera con 2 hijos ahí, ¿no? Y sí, no cuenta. Bueno, te cuento que mi familia no tanto tampoco, ¿ah? Y esa era una pregunta que tenías que hacerte, Upi. Tú te dices familia joven sin hijos. ¿Podría ser familia sin hijos nada más? Digo, no, porque yo joven no Digo soy. joven para diferenciar del nido vacío, ¿no? Ah, ya. O sea, Es menor de 50, entiendo, ¿no? Creo que ese es tu corte. sí, Ah, ya. pero como te digo, sobre todo porque es una discusión que tuvimos y quisimos cambiar, pero es que había que diferenciar del nido vacío, ¿no? Que ya la situación vital, la edad, las prioridades, o sea, la dinámica es otra. De acuerdo. Bueno, entonces yo todavía estoy en el límite. Tengo 48 años, así está bien. Entro en la definición todavía. Muy bien. Bueno, acá había otro comentario de Juan Carlos. Escuchando al perrito de Urpi, se me ocurre que debería haber una catalogación de familias con hijos de 4 patas, relacionadas con quienes deciden compartir sus vidas con sus mascotas. ¿Será un segmento relevante? A ver, Urpi. Sí, son totalmente relevantes. Lo que pasa es que el porcentaje de tenencia de mascotas es altísimo, es 75%. Entonces, no, o sea, es más, de hecho el libro tiene un capítulo sobre las mascotas en la familia. Hemos mostrado y fotos de todas las familias con su mascota, pero no las hemos separado porque, o sea, no era un segmento pequeño, o sea, en realidad la mayoría de los hogares, 75% que tiene mascotas, y más bien lo que hicimos fue mostrar algunos insights también del valor que tiene la mascota, ¿no? Porque no es un animal en la casa, es un miembro de la familia. Coincido, ¿no? A veces, y lo digo a veces de forma, es el hijo que puedes comprar o adoptar, ¿no? O en algunos casos en la familia es el reemplazo del hijo o el hermano, ¿no? O el amigo, pero tiene un valor que va mucho más, por eso que digamos, las empresas de alimentos, de mascotas, claramente entienden que su negocio no es solamente el alimento y la mascota, sino engrandecer el apellido familiar con este hijo peludo o hija peluda, ¿no? Como esta que tienes aquí, que me acompaña todos los días y que está sentada siempre ahí, te presento, ya está. Y sí, ¿no? A veces, y también en las investigaciones que hemos hecho en Consumer Tools sale que muchas de estas familias que tienen mascotas es porque tienen además una suerte de compensación, ¿no? La vida dura, el trabajo esforzado, son workaholics, algunos tienen este concepto muy fuerte de trabajar, producir y hacer, y claro, llega ese momento de, ¿no? de interacción con la mascota que devuelve un poco el sentir, ¿no? En un mundo tan jodido, ciertamente, ¿no? Entonces, coincido con Urpi, probablemente es más un elemento dentro de todas las familias que necesariamente una conformación familiar per se, ¿no? Muy bien, si tienen alguna otra pregunta, ahí, hay un comentario. Hay quienes nacieron mujeres, pero decidieron tener apariencia masculina, ¿no? Con sus parejas deciden tener hijos y aún así llevan la barriguita de embarazo. Y el marketing solo sigue dirigiéndose a mujeres embarazadas. Es una pregunta interesante, es un comentario interesante. Nada, Urpiar, ¿qué tienes que decir ahí? Bueno, precisamente o sea, hemos hablado de la familia de pareja del mismo sexo, ¿no? O sea, precisamente, digamos, ya llegar al tema del embarazo creo que es un paso más adelante, pero hay un primer esfuerzo de visibilizar una realidad que hoy no se quiere reconocer. De acuerdo. Y complementando eso, yo sí creo que la población trans es una de las más invisibilizadas, inclusive más invisibilizada que la población LGTBI, porque finalmente es algo con lo que todavía la sociedad tiene una cierta dificultad en entender. Y yo en lo personal, y esto hablo a título personal, creo que merecen todo el reconocimiento de nuestro lado. Y creo que además es importante empezar a hablar, ¿no?
de ese tipo de conformaciones familiares y finalmente de que el género, mujer, hombre o masculino, femenino, está culturalmente determinado. Pero eso es una opinión personal, evidentemente creo que falta mucho en la sociedad también para poder aceptar las minorías, aceptar las diferencias y poder integrarlo finalmente. Yo te cuento como anécdota, nosotros cuando empezamos con este trabajo de familias, ya creo que llevamos 4 o 5 años con este proyecto, encontramos la primera limitación que encontramos, claro, hasta ese momento, sí, hace 5 años, o sea, hasta ese momento no había la data del censo del 2017, ¿no? O sea, trabajamos y en la data del censo del 2007 no había la familia pareja del mismo sexo. Entonces, dijimos acá, y se viene un censo, tienen que incluirse preguntas, ¿no? Hicimos un esfuerzo de hablar con algunos congresistas, que además eran, digamos, que tenían una posición favorable y que eran cercanos a la comunidad LGTBI, justamente con este objetivo, ¿no? De queremos visibilizar estas familias, queremos caracterizarlas y, bueno, todo lo que eso implica. Y claro, nos dijeron, no, pero mira, creo que, o sea, no se llegó a entender, o sea, sí, espero que ese haya sido el problema, pero al final no se llegó a concretar estas mayores preguntas que nosotros pedíamos en el censo, y el INEI la propuesta del INEI fue, bueno, vamos a hacer una encuesta aparte especial para esta comunidad, pero es una encuesta que al final nosotros la hemos revisado y no llega a mostrar toda la problemática y la vida de la comunidad. Ya no te hablo de las familias, pero sí de la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces sí creo, por eso te digo, es un tema pendiente, aparte, que se tiene que trabajar. De hecho, tú sabes que en APIM tuvimos esta competencia, el Research Got Talent, que sí. Los chicos han participado, los ganadores de Perú han participado ahora en la competencia mundial. Y precisamente, ¿no? El tema era un tema de comunicación y de sensibilización hacia la población, porque queríamos mostrar el aporte que podía hacer la investigación de mercados para temas sociales y no solamente para temas comerciales. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para quienes no conocen, Urpi Torrados es la directora de la APIM, que es la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, y está haciendo una labor muy importante, efectivamente, con este concurso para poder visibilizar también el tema de género y la población LGTBI, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ser mentora también ahí, gracias a la invitación, ciertamente, de la APIM, y efectivamente, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, ¿no? Y finalmente hay un comentario de alguien que me parece interesante, May López, ¿no? Ahora en pandemia todas las familias se volverán un nuevo caso de estudio. Están dando un cambio a pasos gigantes, no solo en lo físico, sino en la fortaleza que estamos logrando tener. Las familias resistentes. Qué bonito, ¿no? Es interesante, ¿no? De repente pueden haber conformaciones. ¿Tú qué piensas, Urbi? ¿Cómo vamos a salir de la pandemia? Sí, o sea, de hecho, como dijimos al comienzo, la familia son una célula viva en permanente cambio y transformación. Por eso, o sea, decir que tenemos ahora este estudio no es como que ya aquí se acabó, aquí comienza. Aquí comienza porque la coyuntura va haciendo que cambien las dinámicas, las conformaciones. Hay gente que está regresando a la casa de sus padres porque por la situación o porque no tiene trabajo. Hay gente que porque ya no puede vivir más en familia se está abriendo, o sea, parejas que se están separando porque no han podido con la convivencia, en fin. O sea, no hay una sola regla. Esto cambia la dinámica y por eso hay que seguirlas estudiando y ver cómo digamos, ahora no solamente van a cambiar los comportamientos de la familia, sino de las personas, hábitos, rutinas, todo está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, el proceso de entender y conocer a las personas, a las familias, es un proceso permanente. No es un proceso estático, no es una sola vez, ya las investigué, ya las conozco, no, esto es dinámico y es siempre. Y ahora es la pandemia, pero mañana será el crecimiento económico, igual, sea cual fuere el contexto, el proceso y el cambio es permanente y constante. Buenísimo. Bueno, yo no quiero abusar más de Urpi, nos ha dedicado esta hora también tan linda con toda la investigación del caso. Yo invito a todos a, de alguna manera, conocer su libro, que son Familias Peruanas, más familias de las que te imaginas, es SBS, pronto en ebook, además que es un fondo editorial de la Universidad del Pacífico, además ella es coautora del libro junto con Carla Penano, ¿no? Que es vicedecana de la Pacífico, creo, ¿no? Y es vicedecana de marketing de la universidad. A la que le mandamos un saludo, ¿no? Enorme también desde acá, una felicitación extendida también por este libro,
familias peruanas. Así que los invito a todos a conocerlo, a celebrarlo y creo a celebrar la investigación, ¿de acuerdo? Porque aquí somos dos mujeres investigadoras que estamos haciendo desde nuestras empresas, cada una labor también para hacer patria, ¿no? Porque yo creo que estas investigaciones no es que nos la pague un cliente, sino nos la pagamos nosotros directamente para poder promover también de alguna manera ¿no? una visibilización, un cuestionamiento en algunos casos y ciertamente el avanzar como sociedad, ¿no? en entendernos como personas. Y eso es un poco lo que Urbi Torrado y Datum y este Pechito Insider y Consumer Truth hacen. Muchas gracias, Urbi. No, a ti, Cristina, muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, chao chicos, cuídense mucho. Gracias.